Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes, transmitiendo desde la iglesia. Está vacía, pero bueno, ni modo, tenemos que predicar la palabra de todos modos, y espero que esto sea de bendición y edificación para los hermanos de la iglesia que se estén conectando. Ciertamente este asunto del COVID ha sido y sigue siendo un problema en este año 2020, pero de todos modos seguimos predicando la palabra de nuestro Señor. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis. En esta tarde vamos a estarle dando la continuación de donde nos quedamos la semana pasada. Estuvimos estudiando Éfeso. Estuvimos estudiando la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. La semana pasada estudiamos del versículo 1 al versículo 4. En esta ocasión estaremos estudiando la última parte de la iglesia, de la carta a la iglesia de Éfeso, del versículo 5 al versículo 7, y comenzaremos y terminaremos, si Dios lo permite, la carta a la iglesia de Esmirna, del versículo 8 al versículo 11. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando acerca de las palabras de comendación y las palabras de condenación que Dios tiene para cada una de estas iglesias. Hicimos también notorio la semana pasada que la iglesia de Filadelfia solamente tiene palabras de comendación y no de condenación, a diferencia de la iglesia de Éfeso, que tiene ambas, comendación y encomendación. Sin embargo, al igual que Filadelfia, Esmirna solamente tiene palabras de encomendación, no tiene palabras de condenación. La razón de esto es porque Dios los aprobó en cuestión a los sufrimientos que ellos, como iglesia o periodo de la iglesia, tanto local, recuerden, porque cada una de estas iglesias de las 7 no solamente representa una iglesia local, sino que representa una etapa en la historia general de la iglesia, desde la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia que está aún por venir. Por lo tanto, recuerden, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso abarca desde la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés hasta el año 100 aproximadamente, es decir, la edad apostólica. Con la muerte de Juan, obviamente, empieza esta segunda etapa, que es la que vamos a ver el día de hoy, que comienza en el año 100, 101, hasta el año 313 o 314, culmina, como ya lo habíamos mencionado, con el edicto por parte del emperador Constantín en cuestión a tener una iglesia universal, y por lo tanto de ahí surge la iglesia católica romana. Bien, comencemos entonces en esta noche con una oración para dar la última parte de la iglesia de Éfeso y comenzar con la iglesia de Esmirna. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por sus ricas, innumerables, preciosas misericordias y bendiciones que derramas sobre los suyos constantemente a diario, Señor, aunque ciertamente no merecemos nada de lo que usted nos da. Pero gracias, Señor, estamos tan agradecidos porque usted nos ha hecho parte de su familia, nos ha adoptado, nos ha hecho hijos suyos, nos ha puesto dentro de la familia. Gracias, Señor, porque también podemos ver dentro de las Escrituras estas preciosas cartas a la iglesia de todas las edades, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Gracias, Señor, porque en cada una de ellas podemos ver verdades muy aplicables a nuestros días actualmente, aunque ciertamente estas cartas no necesariamente fuera de Filadelfia, no son necesariamente específicas a la iglesia actual, es decir, la iglesia de Filadelfia, pero sin embargo, a pesar de eso, podemos ver grandes cosas y podemos aprender ciertamente de cada una de estas cartas y aplicarlas a nuestra iglesia, tanto local como el cuerpo de Cristo en este momento. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.
Si ustedes recuerdan, la semana pasada terminamos con la palabra de condenación en contra de la iglesia de Éfeso. Eso es el versículo 4, dice: pero tengo contra ti, por eso palabra de condenación, que has dejado tu primer amor. Recuerden, lo habíamos comparado con un noviazgo que llega a ser un matrimonio. Por ejemplo, cuando yo estaba noviando con mi ahora esposa, yo estaba plenamente enamorado de ella, y esto ciertamente ha pasado con muchos matrimonios. Empezaron sumamente enamorados, pero afortunadamente no es mi problema. Mi esposo está sumamente enamorado de ella todavía, pero muchas personas y muchos matrimonios dejan de tener ese amor. El amor ese nada más lo tienen por poco tiempo, unos pocos meses, se casan, todavía tienen una cierta pasión por un tiempo el uno por el otro, y desvanece. Esa fue la comparación que nosotros dimos la semana pasada. La realidad es que como esposos, y nuestro Señor Jesucristo es el esposo de la iglesia, debemos estar constantemente enamorados de Él. Él nos enamora, como mencionamos, por medio de su palabra. Él nos habla, Él nos platica, Él nos habla de forma íntima por medio de su bendita palabra. El problema es de que muchos ya no tienen ese mismo enamoramiento y no desean saber lo que el marido nos está diciendo, y por lo tanto no hay una comunicación. Eso es perder el primer amor. Y con eso comenzamos con el versículo 5 el día de hoy. Dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. A lo que se refiere con arrepentirse, ciertamente es por el abandono de su primer amor, por el abandono del deseo de conocerle, de leer, de escudriñar las Escrituras. Y dice nuestro Señor Jesucristo: arrepiéntete, iglesia local de Éfeso, porque tú ya no estás estudiando, ya no estás creciendo, ya no hay un conocimiento, ya no hay un interés por conocerme a mí más. Arrepiéntete de eso. Y dice el versículo 5: y haz las primeras obras, lo que hacían desde un inicio. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar. Esto no implica que Dios no va a permitir que los hermanos de la iglesia local de Éfeso fueran al cielo. No está diciendo que ellos perderían su salvación si no se arrepentían por haber perdido su primer amor. No. A lo que se refiere esta parte de que su candelero sería removido, eso implica la disolución de esa iglesia local. En la actualidad, si vamos a hacer algo de aplicación, en la actualidad existen cientos y miles de iglesias alrededor del mundo que cierran sus puertas anualmente. Simplemente dejan de ser. Y lo que yo he escuchado de muchos de estas iglesias y personas miembros de ahí dicen: es que, pastor, entró Satanás ahí en la iglesia y desbarató todo. Entró fornicación y desbarató la iglesia. Entró adulterio y desbarató la iglesia. Entró el pecado por culpa de Satanás, pastor, y la iglesia fue disuelta. Bueno, ciertamente Satanás sí es usado para la voluntad de Dios. Él utiliza a Satanás para llevar a cabo sus planes. Sin embargo, el que lo permite para que la disolución de esa iglesia local sea llevada a cabo es por Dios. Fíjense quién quita el candelero. Pues si no, vendré pronto a ti, es decir, Dios o Cristo Jesús aquí, y quitaré tu candelero de su lugar. Recuerden, Cristo Jesús está entre los candeleros en el cielo como sumo sacerdote, y Él corta mechas o pone aceite
O corta mechas o las quita de plano de donde están. Las disuelve. Llega a tener un fin esa iglesia local. ¿Por qué? Porque han perdido su primer amor. ¿Por qué? Han dejado de congregarse, han dejado de estudiar la palabra de Dios, han dejado de trabajar arduamente. A eso se refiere en el versículo 5, que haz las primeras obras. Yo recuerdo, y muchos de ustedes que son casados, yo recuerdo cuando estábamos noviando, híjole, para enamorar a las novias, les comprábamos flores, algunos chocolates, les traí, sí, hasta serenata en algunos casos. Mi amor, te saco a cenar. Pero ya de casados, después de un tiempo, mira, las flores dejan de venir, dejan de llegar. Los aretitos y los chocolatitos ya no hay más. Las primeras obras ya no las efectúan. Esto es igual con una iglesia local. Muchas veces cuando una iglesia local es nueva y las personas acaban de recibir a Cristo como su propio y único propio Salvador y le aman y están ellos estudiando y escudriñando, ¿qué hacen? Salen a los tianguis, tocan puertas, llevan el evangelio, no les importa, le dicen a todo mundo, soy cristiano, ¿sabes qué hizo Cristo por mí? Dan su testimonio, abren la palabra, explican, evangelizan, cantan con un gozo dentro de la iglesia, y en cuestión a los sacrificios de ofrendas, dan y dan y dan, pero después de un tiempo, eso se acabó. Parece ser que las iglesias llegan a estar conformes y llegan a ser mediocres con su conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es parte del dejar el primer amor. La Biblia nos dice claramente que este tipo de cosas no las podemos dejar. Debemos de continuar porque la palabra de Dios es para siempre. Nunca dejamos de aprender. No hay límite de aprendizaje de quién es nuestro Señor Dios. Vamos a ver algunos versículos conocidos. Hebreos capítulo 10, este es muy conocido, y versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cristo Jesús va a venir pronto. Vean todo lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está pasando? La gente ya no está viniendo a la iglesia como antes. La gente deja de venir. La gente ya no quiere estar en la iglesia. Han dejado su primer amor sabiendo que Cristo Jesús está aquí a la vuelta. Él está a punto de venir. Pablo dijo que estábamos en los últimos tiempos. Ciertamente ahorita estamos en los últimos segundos. Cristo viene pronto. ¿Y la iglesia dónde está? ¿Hemos perdido nuestro primer amor? Vamos rápidamente a Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 13. Dice la palabra: retén la forma de las sanas palabras de mí, que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Pero esto no es lo que se está predicando en la actualidad. Las iglesias y los pastores y los predicadores están enseñando, los maestros de escuela dominical ya no están explicando la palabra de Dios, lamentablemente. Ya no hay palabra sana. Hablan de cuestiones sociales, pero no hay explicación de la palabra de Dios. No hay una exposición, ya no hay sermones expositivos lógicos. Todo es textual, retórico. Y si eso es que bien les va. Ya no hay homilia, ya no existe la homilética al momento de predicar, ya no existe la hermenéutica en el momento de predicar. No hay una interpretación correcta de la palabra de Dios por una falta de conocimiento, y esto es por falta de estudio de la palabra de Dios, porque han dejado su primer amor. Y dice Cristo Jesús: arrepiéntete de eso, si no voy a disolver
y voy a quitar tu candelero. Esa iglesia local va a dejar de existir. Y muchas de estas se han vuelto apóstatas. No solamente se han vuelto apóstatas, sino que incluso muchos de estos tipos de congregaciones, como ya lo mencioné, han dejado de existir, y otras, obviamente las que se vuelven apóstatas, llegan a formar parte de la iglesia de la Odisea, la iglesia que va a ser vomitada de la boca de Dios, la iglesia que sí va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque no hay estudio, porque no hay hermenéutica, no hay homilética, no hay interpretación, no hay palabra sana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15, dice la palabra de Dios. Esto es muy importante. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina, es decir, teología, el conocimiento y el estudio de la ciencia de nuestro Señor Dios en todas sus facetas. Esto ya no se hace. Muy pocas iglesias hablan de términos como cristología, paterología, neumatología, armatología, soteriología, eclesiología, escatología. La gran mayoría de las iglesias, ni siquiera los congregantes, no saben qué es esto, porque no hay una retención de la doctrina de Dios. No hay un estudio teológico, no hay doctrina. Y lo poco que te dan es miserable. Dice Cristo: arrepiéntete o te voy a disolver, voy a mover tu candelero. Por último, muy famoso, y este versículo me encanta. Esto es para todo creyente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, uno de mis versículos preferidos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Podemos crecer en el conocimiento porque Él nos ha dejado su palabra para enamorarnos. Ahora nosotros debemos de estar enamorados de Él y ser deseosos de saber qué es lo que Él tiene preparado para mí hoy y mañana y pasado mañana y hasta el día en que Cristo Jesús me lleve a gloria. Arrepiéntete si no estás en esas primeras obras. Arrepiéntete si has perdido tu primer amor. Arrepiéntete si no estás estudiando. Arrepiéntete si no te estás congregando. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. A pesar de todo, de las faltas y errores y pecados y problemas que tenía la iglesia de Éfeso, tanto la iglesia local como también el periodo que éste representa, a pesar de todas sus faltas, no estaban de acuerdo con los nicolaitas. Los nicolaitas, el nombre Nicolás literalmente significa uno que conquista a la gente. Eso es lo que significa Nicolás. Entonces los nicolaitas era una secta, un grupo de personas que empezaron a seguir a esta persona llamada Nicolás, el que conquista a la gente. Y ciertamente lo que Nicolás enseñó en aquella época sigue conquistando a las personas en la actualidad, porque es algo que vemos todavía. Ahora, en la actualidad ya nadie se denomina a los nicolaitas como tal, pero lo que Nicolás enseñó sigue siendo activo hoy. Nicolás era un agnóstico,
La palabra agnóstico significa una persona que no puede ni comprobar la existencia de Dios. Dicen, puede que Dios exista, posiblemente no existe, quién sabe. Esta persona es un agnóstico. Los nicolaitas eran pues de este tipo de personas. No afirmaban, pero tampoco negaban la existencia de Dios. En cuanto a los nicolaitas, ellos también enseñaban el amor abierto. En otras palabras, no creían que había un problema con el adulterio o con la fornicación. No había para ellos consecuencia alguna en cuestión a relaciones sexuales o del tipo del amor eros, o es decir, el amor erótico. Para ellos no había condenación, no lo veían como un pecado. Nada de esto importa, nos estamos amando entre nosotros, eróticamente hablando. Y esto es lo que vemos en la actualidad, alrededor de todo el planeta Tierra. Ahora, si tenemos personas que son muy morales y que dicen, no, eso no está bien, incluso gente inconversa que dice eso no está bien, es incorrecto, pero hay millones alrededor del mundo que dicen, no está mal, estoy expresando mi amor físico por esa persona que me atrae físicamente, eróticamente, y Dios me dio este cuerpo para amar a mi prójimo y lo estoy amando, por lo tanto no puede haber pecado, no puede ser pecado. Es la mentalidad de millones de habitantes de este planeta. Por lo tanto, la doctrina de los nicolaitas es y sigue siendo atractivo hasta el día actual, aunque nuevamente no hay quien se denomine, que yo sepa, que se denomine nicolaitas en este momento, pero la doctrina sigue activa, esta doctrina falsa. Y los efesios de la iglesia local de Éfeso, ellos estaban en contra de esto. De hecho, vamos a ver cuando estudiamos Pérgamo, la carta a Pérgamo, vamos a leerlo de una vez. Una de las palabras de condenación para Pérgamo precisamente también tiene que ver con los nicolaitas. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, dentro de las palabras de condenación para Pérgamo, ellos sí retenían la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, la iglesia verdadera de Pérgamo comenzó a aceptar la doctrina esta de unión libre, amor libre, sexo libre, sin ninguna... No hay problema, estamos amando al prójimo con lo que Dios me dio. Afortunadamente, la iglesia de Éfeso odiaba y aborrecía a la doctrina de los nicolaitas. Pero en la actualidad nosotros tenemos en nuestras iglesias, al igual que en la iglesia de Pérgamo, a jovencitas que terminan embarazadas en la iglesia. Terminan embarazadas. Y la iglesia no dice nada. No existe disciplina para con estas jovencitas o para con los muchachos que las embarazan tampoco. No hay problema, tú eres hombre, tú no te embarazas. Eso está mal. La iglesia actual está reteniendo todavía la doctrina de los nicolaitas y se muestra porque no hay disciplina para este tipo de pecados. Hay pastores que han caído en fornicación, en adulterio, y no son puestos bajo disciplina. Porque es el pastor. Entonces el pastor termina dándose de baja, da su renuncia en su iglesia y va y toma otro pastorado en algún otro lugar, ahora con su amante, porque nadie dijo nada. ¿Qué tiene? Estaba mostrando su amor. La iglesia actualmente debe de estar plenamente en contra de la doctrina de los nicolaitas y todos los que estos representan. Y si esto viene dentro de nuestra iglesia local, ciertamente va a haber disciplina de acuerdo a Mateo capítulo 18.
En cuestión a Nicolás, en realidad no sabemos con exactitud quién fue. Muchos eruditos, muchos comentaristas son de la opinión, y esto es opinión, yo la verdad no tengo una opinión en esto porque no puedo comprobarlo bíblicamente. Son de la opinión que Nicolás es uno de los diáconos que fue escogido en Hechos capítulo 6, porque se menciona ahí un Nicolás. Vamos rápidamente a verlo. Hechos capítulo 6, y vamos a leer el versículo 5 únicamente. Dice la palabra de nuestro Señor: agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Por lo tanto, muchos son de la opinión que este Nicolás, que fue diácono de la primera iglesia en Jerusalén, que él es el que apostató y terminó siendo el que comenzó esta secta de los nicolaitas. Pero nuevamente no es algo que podamos comprobar necesariamente. Continuamos, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, eso está hablando del que es verdaderamente salvo. El que es más que vencedor es aquel que ha creído en Cristo como su único y propio Salvador por gracia, por medio de la fe, y no por medio de las obras de la ley, ni por ninguna otra causa. Estos son los vencedores, porque somos vencedores en Cristo Jesús, y no por nuestros propios méritos. Entonces, la iglesia verdadera, el que es salvo un día futuro, porque esto aún no ha acontecido, esto es una profecía por venir todavía: le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, este asunto de al que venciere es una palabra que viene muy a menudo en estos primeros dos capítulos, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Vamos a ver, ya acabamos de leer el 7, que menciona al que vence. También lo vamos a ver en el 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quiero que vamos a ir poniendo atención a cada uno de estos. Entonces, la promesa que Dios da a Éfeso es que el que es verdaderamente salvo comerá del fruto del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso de Dios, el cual ahorita vamos a ver en Apocalipsis 22:2, que eso es la Nueva Jerusalén. Aquí en el 11 dice: no sufrirá daño de la segunda muerte. Hablando de la muerte segunda, eso es en el infierno. Entonces es una garantía: al que venciere, el que verdaderamente es salvo. Ahora nos vamos al 2:26. Dice el 2:26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Y qué es lo que la iglesia va a hacer? La iglesia dice: seremos reyes y sacerdotes juntamente con nuestro Señor, coherederos juntamente con Él. Entonces es una promesa para cuestiones mileniales o milenarias. Entonces tenemos: el que es salvo va a estar en la eternidad con el Señor en la Nueva Jerusalén. El que es salvo no tendrá la muerte segunda, 26. El que es salvo será autoridad sobre las naciones durante la edad milenaria. Y nos vamos al 3 y vemos el capítulo 3, versículo 5. Continuamos con esto: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus acusantes. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida para siempre y nunca va a ser borrado. Todo esto son profecías, son promesas a la iglesia verdadera, la iglesia que ha creído, la iglesia que ha vencido. 3:12: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. No podemos salir de, es permanente.
La salvación es para siempre, hay una garantía. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Qué precioso. Las promesas para la iglesia verdadera. Y 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué preciosas promesas para aquellos que hemos vencido, para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único y propio Salvador, por gracia únicamente, no por bautismo, no por obras, no por ley, por gracia. Estos son los que han vencido. Y qué garantías tan preciosas, qué profecías tan hermosas Dios nos está dando en cuestión a cosas futuras de la iglesia posterior al arrebatamiento. ¿Cuál me brinqué? 2:17. Ni lo anoté. 2:17. ¿Qué dice el 2:17? 2:17. No, sí lo escribí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu hizo a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a tener un nombre nuevo. De hecho, hasta tenemos un himno. Un nombre nuevo en la gloria. Mío es, pero solo al que ha vencido. Muy bien, regresando al árbol, al 7. Vamos a leer el 22:2, que ya había dado la referencia, pero no lo leímos, en cuestión al árbol de la vida que se encuentra en medio. Ahora, había un árbol de la vida en Génesis, pero este es diferente a ese árbol. Este es el árbol que se encuentra o se encontrará en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto es algo absolutamente precioso. Bien, continuamos. Ahora sí, versículo 8 al 11, la carta a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya habíamos hablado acerca del ángel, la palabra ahí es mensajero. Está hablando a los que son pastores de estas iglesias locales. En este caso, sabemos que Policarpo fue un pastor de Esmirna. De hecho, Policarpo murió ahí en Esmirna, quemado a la hoguera, a los 80 y tantos años de edad, porque, bueno, ahorita les voy a comentar de eso, pero el asunto es, Esmirna, el ángel de Esmirna, no sabemos si fue Policarpo quien recibió la carta, no sabemos, pero el asunto es de que fue dado al ángel o al pastor de la iglesia que presidía sobre Esmirna en aquellos años. Dice, el primero y el postrero. Esto es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando de uno de sus atributos, que es Dios eterno. Él es eterno, el primero y el postrero, el alfa y el omega. Hablamos también de esto cuando leímos también el 1:17. Vamos, regreso a Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, hablando de Dios eterno. Y también podemos ver en el 2:8, dice, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, claramente está hablando de nuestro Señor Jesucristo resucitado, su muerte y su resurrección. Entonces eso queda muy claro. En cuanto a Esmirna, Esmirna literalmente significa mirra, es decir, el ungüento o aceite de hermoso aroma, un perfume. Ahora, Esmirna era famoso por sus avances científicos en la medicina. ¿Sí? Esmirna, ellos se dedicaban a los ungüentos y a todo lo que era la medicina antigua. Eso es lo que hacía Esmirna. Esmirna como ciudad era muy, muy adinerada. Pues digo, hasta la actualidad.
las personas que se dedican a los fármacos, la gente que se dedica a todo lo que es farmacia y medicamentos, y los lugares que se dedican a este tipo de... Son lugares con billetes, ¿no? Tienen plata. Entonces, Esmirna no era distinto. Ellos tenían mucho dinero como ciudad. Esta era una ciudad que se encontraba aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Éfeso. Recuerden, hace unas semanas habíamos visto aquí en la iglesia un mapa donde podíamos ver que Éfeso estaba aquí en el mapa, y como relojito con las manecillas vemos el orden de las 7 iglesias. Entonces, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera, etcétera, hasta Filadelfia y la Odisea, los últimos. Muy bien. Entonces, se encontraba a unos 50 kilómetros al noreste de Éfeso. Este lugar era muy importante hacia el culto romano. Esmirna eran altamente fieles a Roma, tanto así que le rendían culto y adoración y homenaje también al mismo César. Y esta es la razón por la cual Policarpo fue quemado a la hoguera. Ahora, la Biblia no nos muestra esto es por tradición, y obviamente por lo que podemos ver dentro de los historiadores más antiguos. Ellos hablaron de Policarpo siendo quemado a la hoguera porque él no estaba dispuesto en Esmirna de rendirle adoración al César. Por lo tanto, él fue quemado. Entonces era un lugar realmente terrible. Versículo 9. Yo conozco tus obras. Aquí vienen las palabras de comendación. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Todas las personas dentro de Esmirna tenían dinero, como lo mencioné, pero los cristianos no. Ellos tuvieron una persecución tan grande dentro de este tiempo o lapso de tiempo, del año 101 después de Cristo hasta el año 313, que ellos no podían, tanto la iglesia local como la que esta representa históricamente, ellos no podían tener trabajo. Ellos se estaban muriendo de hambre, realmente vivían con unas carencias, una pobreza extrema, aunque la ciudad en la cual ellos habitaban localmente era sumamente adinerada. Ellos no tenían nada, eran altamente pobres, altamente perseguidos, pero ricos en el Señor Jesucristo. Son las palabras de encomendación. Las palabras de encomendación que nosotros vemos son sus obras, sus tribulaciones, y que eran ricos en Cristo Jesús a pesar de que eran pobres materialmente hablando. La iglesia de hoy, nosotros no sabemos de tribulaciones, por lo menos aquí en México ya no. Yo he escuchado historias de pastores que vivieron y hermanos cristianos que vivieron en los años 30, 40, incluso dentro de los 50, que sí vieron grande opresión. Personas que decían, besa a la Virgen, si no te arrancamos la barba y te matamos, o yo que sé, un montón de cosas, y les ponían sus crucifijos, y bésala, y besa esta cruz, y bésala, y los golpeaban. En Puebla, yo conocí a un hermano que él, ya anciano, él dijo que a él lo habían acuchillado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la actualidad, esta ya no es la realidad de la gran mayoría de las iglesias alrededor del mundo. Por lo menos aquí en México esto ya no es cierto. Ya no hay tribulaciones, obras. La iglesia ya no sale, la iglesia ya no testifica como antes, la iglesia no está haciendo lo que debería de hacer. Y riquezas en Cristo Jesús. Parece que la iglesia está buscando riquezas materiales, riquezas aquí en la tierra, y no estamos viendo o velando por los tesoros celestiales, donde no hay corrupción del tesoro. Versículo 10.
No temas en nada. Perdón. Me brinqué un pedazo. 9. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estos falsos judíos eran instrumentos de Satanás y ellos no creían en Cristo Jesús como Dios encarnado, el Mesías. Y hasta el día de hoy la gran mayoría de los judíos como nación. Ahora, sí tenemos algunos judíos que pertenecen a la iglesia de Cristo, que han recibido a Cristo como su único y propio Salvador, pero son los menos. Estamos hablando de una pequeña minoría en relación a cuántos judíos hay mundialmente. Y ellos causaron grandes problemas para la iglesia de Esmirna. Fueron instrumentos de Satanás. Ellos fueron los que causaron tantos problemas a la iglesia de Esmirna. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Esto es muy interesante lo que vamos a ver ahorita. Vamos a tratar de explicarlo lo más posible, pero ciertamente no es algo en lo cual podemos ser ciertamente dogmáticos en ello. Vamos a verlo. No temas en nada lo que vas a padecer. Cristo Jesús sabía que durante la etapa del año 101 al año 313 habría gran persecución. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, cosa que sí sucedió. Esto es una profecía cumplida. Ellos fueron llevados a la cárcel, miles y millones fueron muertos a causa de Cristo. Para que seáis probados y tendréis tribulaciones, eso es lo interesante, por 10 días. La realidad es que nadie puede decirles a qué se refiere con esos 10 días. No tenemos un evento específico que nos haga referencia a 10 días de tribulación continua, un evento específico de 10 días de persecución. No lo hay, no tenemos un récord de qué es lo que haya pasado. Algunos dicen, no, es que no se refiere a 10 días literales, sino que se está refiriendo a 10 persecuciones que la iglesia de Esmirna sufrió del año 101 al año 313. Entonces 10 persecuciones que ellos tuvieron a lo largo de esos años. La realidad es que nadie puede darnos una respuesta de lo que significan realmente esta tribulación de 10 días. ¿Era un evento exacto de 10 días o eran 10 persecuciones a lo largo de los 200 años de su existencia? Nadie puede saber. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que 10 días no es mucho. Y la realidad es que la existencia de la iglesia de Esmirna fue muy corta, tan solo un poco más de 200 años. Por lo tanto, fue una etapa de la iglesia muy corta. Versículo 11. Seguimos en el versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En corona de la vida, esta es una de las 5 coronas o galardones que el cristiano puede tener. Está la corona de la vida, la corona de gloria, la corona de justicia, la corona incorruptible y la corona de gozo. Vamos a ver. El primero es, el que se menciona aquí es la corona de vida, de la vida. Entonces vamos a empezar con ese, corona de la vida. Santiago, capítulo 1 y versículo 12 nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y aquí si nosotros observamos en Apocalipsis 2:10, dice que ellos serían probados. Entonces, por eso está mencionando esto. El que ha resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces Dios les está diciendo a la iglesia local de Esmirna que ellos le amaban grandemente, a diferencia de la iglesia de Éfeso,
que habían dejado su primer amor. La iglesia de Esmirna no dejó su primer amor, porque ellos iban a recibir la corona de la vida cuando ellos aprobaran esas pruebas y llegaran a gloria. Ellos amaban sinceramente a Cristo, y a pesar de todas las tribulaciones y la pobreza y las golpizas que la vida les dio y estos falsos judíos, ellos amaron a nuestro Señor Jesucristo. De ahí no cabe duda. Tenemos la corona de gloria, no los vamos a leer todos, pero la corona de gloria viene en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 4. Vamos a ver ese. 1 Pedro capítulo 5 y versículo 4 es la corona de gloria. Dice la palabra de nuestro Señor: igualmente, jóvenes, estad sujetos. Sí. No. Estoy en 1 Pedro. 1 Pedro 5, 4. Ok. Estaba leyendo el 5, perdón. 1 Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores no está hablando de Charles Spurgeon, ¿okay? Pero eso es para otra ocasión. Corona de justicia, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 8. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 4, 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es para los que están buscando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dicen: Señor, ven pronto. Y como lo había mencionado, un versículo que leímos: no dejemos de congregarnos, especialmente cuando se acerca el día. Como cristianos debemos de amar a Jesús y amar su venida, y aquellos que aman su venida tendrán esa corona de justicia. Bien, entonces, como mencioné, no los vamos a leer todos, pero está la corona incorruptible que viene en 1 Corintios 9:5 y la corona de gozo. Bien, el recibimiento de las coronas también es algo futuro. Esto no se ha llevado a cabo todavía. La razón por la cual es una profecía por venir es clara. El tribunal de Cristo aún no se ha llevado a cabo. La silla bema no se ha llevado a cabo. Recuerden, era un término romano decir la silla bema. Era donde o podías perder galardones o recibir galardones. Esto es parte del tribunal de Cristo, lo cual va a suceder previo a las bodas del Cordero, pero después del arrebatamiento. Por lo tanto, este es un evento que sucede en el cielo posterior al arrebatamiento, previo a las bodas del Cordero. Pero vamos a ver, yo creo que el versículo más famoso en relación al tribunal de Cristo, sin lugar a duda, es 2 de Corintios. Siempre recuerdo a mi hermano Félix García cuando leo este versículo, porque él lo cita a menudo y es precioso para él, y ciertamente debería ser precioso para cada uno de nosotros. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, pierdes el galardón o recibes el galardón, o en este caso las coronas. También lo podemos ver en Colosenses. Entonces, vamos a ver el de Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice la palabra de nuestro Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, estas 5 coronas son aquellas que el cristiano puede recibir, y en el caso de la iglesia de Esmirna,
Ellos se les prometió, a causa de que han pasado la prueba, los que han vencido, se les prometió la corona de vida. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ya habíamos hablado de ese término, no sufrirá daño de la muerte segunda. Y esto, como lo mencionamos, es la muerte segunda en el infierno. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20 y versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Yo le doy muchas gracias a nuestro Señor Dios por estas promesas que Dios le dio a la iglesia. Otra vez, vamos a repasarlas antes de darle fin a esto. Observemos 2:7. El que venciere podrá comer del árbol de la vida. 2:11. El que venciere no sufrirá de la muerte segunda. 2:17. El que venciere, Dios nos dará de comer del maná escondido y pondrá un nuevo nombre en una piedrecita, y ese nombre mío es. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, implicando nuestro reino milenial a un lado de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3-5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Nuestro nombre está inscrito en ese libro para siempre, por la eternidad de las eternidades, porque hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es algo absolutamente precioso, una promesa para todos los verdaderos cristianos, el cuerpo de Cristo que ha vencido desde el arrebatamiento, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes en esta noche, que hayan aprendido un poco más de Éfeso y de la carta a la iglesia de Esmirna. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por todo lo que nos ha dado, por sus ricas y preciosas profecías y promesas que le ha dado a aquellos que han vencido, aquellos que han sido vencedores, porque estamos en Cristo Jesús. No somos vencedores por lo que nosotros hemos hecho, por lo que nosotros somos, sino por lo que usted hizo y quién es usted. Gracias, Señor, por la iglesia de Esmirna, porque por medio de ellos, Señor, podemos ver un modelo a seguir, entendiendo, Señor, que no importa cuánto suframos, cuánta persecución exista, Señor, si verdaderamente le amamos, pasaremos por cualquier prueba y tribulación y recibiremos la corona de vida un día en el futuro, en el tribunal de Cristo. También le damos gracias, Señor, por el ejemplo que hemos visto en la iglesia de Éfeso. Señor, ayúdenos a hacer las cosas correctas y no aceptar, no retener la doctrina de los nicolaitas. Aunque Nicolás conquistó el corazón de la gente, ayúdanos, Señor, como iglesia local a no caer en esta mentira y mantenernos puros y fieles. Señor, queremos amarle siempre y mantenernos enamorados de usted. Eso lo entendemos que nada más viene por medio del estudio de su palabra y el Espíritu Santo que nos ilumina
diariamente. Gracias por todo lo que nos ha dado en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro esposo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Te lo pedimos, Señor. Amén.